Imagínate que un tecomate sea el instrumento elegido para atentar contra tu vida y que los involucrados sean los integrantes de tu propia familia. Este fue el caso que se registró en tierras guatemaltecas. Guatemala, época del gobierno del general Jorge Ubico, el gobernante que era temido y respetado por los pobladores debido a su forma tan estricta de aplicar la ley, especialmente ante los casos criminales que se registraron durante su dictadura. Pero, a pesar de esto, la siguiente historia tiene algunos toques de misterio y escepticismo, que tuvo como protagonista un artefacto conocido como tecomate, un instrumento que tiene forma de calabaza y cuello estrecho, así como una corteza dura. La facilidad que brindaba para transportar agua fue perfecta para llevar a cabo aquel elaborado plan. Esta es la historia de una pareja tradicional guatemalteca, en un país en donde el machismo estaba en su mayor auge y el trabajo recaía en los hombres, y la mujer simplemente se dedicaba a las tareas del hogar y a obedecer a su acompañante de vida. Esto si no quería atenerse a las consecuencias. Los implicados en este caso fueron Mauricia Hernández Urbina, sus hijos, Rogelia de 17 años y Félix, de 15, además de su yerno, Pedro Francisco García Gessenhauer, la familia que se uniría para atentar contra la vida de Bartolo García Morán. Aquella decisión convertiría a Mauricia en la primera mujer ejecutada en el departamento de Guatemala, y tal acontecimiento pasaría a la historia, a tal grado que el caso aún sigue investigándose en la actualidad. En medio de costumbres sociales en donde las mujeres gozaban de ciertos privilegios, la justicia local dejaría claro que esto únicamente se aplicaba para aquellas que eran de la clase alta, y Mauricia, al estar del otro lado, tendría un trato muy diferente. Marzo 1939. Se cuenta que Mauricia estaba cansada de tantos golpes de parte de su pareja, por lo que un día se acercó a su yerno para contarle la situación. Siendo su confidente, fue como inició aquel plan que le costaría la vida a Bartolo, todo con dos ingredientes principales: garrapaticida y rosquillas molidas, un insecto de la familia de los 100 pies. Aquel hombre, que todos los días se levantaba para ir a trabajar a un terreno ubicado a 1 kilómetro de distancia, tenía la costumbre de llevarse su inseparable tecomate, el cual le abastecía con agua durante sus labores. Eran las 5:30 de la mañana, cuando salió de una aldea ubicada en el municipio de Amatitlán, sin imaginarse que sería su último recorrido. Aquel tecomate había sido preparado con aquellos ingredientes letales que el yerno había conseguido, dándole vida así a aquella mezcla mortal. Se supo que la noche anterior, Pedro le había contado a su novia que iban a envenenar a su padre para terminar con los violentos tratos que generaba, por lo que al día siguiente, antes de partir, Rogelia le avisó a su hermano Félix del plan y le pidió que no bebiera del tecomate por ningún motivo, ya que era agua envenenada. Estando en aquel terreno trabajando bajo el intenso sol, Bartolo se acercó al tecomate para saciar su sed, pero media hora después, los dolores estomacales lo derribaron debido al envenenamiento. En medio del sufrimiento, aquel hombre mencionó a Pedro Quesada, quien era su enemigo y a quien culpaba de haberle envenenado el agua, ya que en una ocasión lo había amenazado de muerte, pero después de auxiliarlo y llevarlo a un centro asistencial, los médicos confirmaron que se trataba de envenenamiento, y después de horas de agonía, murió alrededor de las 4 de la tarde. Aquel plan había funcionado. Las autoridades iniciaron con las investigaciones e inmediatamente fueron por Pedro Quesada, el enemigo mencionado por la víctima. Después de un interrogatorio violento, como se acostumbraba en aquella época, Pedro negó tener participación en el crimen, por lo que determinaron que no podía ser el sospechoso. Un segundo enemigo se le conocía a Bartolo. Fue capturado, pero también dijo no saber nada. Los domicilios de ambos fueron allanados y no se logró localizar ningún indicio que los pudiera incriminar, por lo que finalmente fueron descartados. Pero, buscando evidencias en el lugar de los hechos, no se logró encontrar el tecomate involucrado, ya que ese era el primer indicio del crimen, después de que Bartolo, en medio de su agonía, dijo que el veneno estaba en el agua que bebió. Una búsqueda intensa dio lugar a encontrar el recipiente quebrado y abandonado lejos del lugar de origen. Alguien intentaba ocultar evidencia, y el responsable de esto era Félix, el hijo de la víctima. Finalmente, las sospechas cayeron sobre la misma familia, dándole así un giro inesperado al caso, y poniendo en la mira a Mauricia, Pedro, Félix y Rogelia, que ante las acciones confesaron su participación.
Así inició el proceso de aquel caso, que tardaría 2 años para consolidarse, ya que a diferencia de crímenes similares, este se estancó entre muchas dificultades y dudas, así como la poca cobertura de los medios de comunicación de aquella época. La primera pena para los involucrados fue de 15 años de prisión, ya que por confesión se les redujo la sentencia, mientras que los menores fueron acusados de complicidad y llevados a prisión correccional por 10 años, con reducción de la tercera parte. Sin embargo, la Sala Tercera de Apelaciones de Segunda Instancia debía estudiar el caso, por lo que el proceso aún no había terminado, y los jueces determinaron que Pedro y Mauricia debían ser condenados a la pena de muerte, ya que no se les consideró la confesión por intentar ocultar información y acusar a otras personas, mientras que los menores enfrentaron los mismos cargos, con la diferencia de que se les negó la reducción de años. Lo más extraño es que la defensa no buscó apelar aquella decisión, a pesar de los abusos a los que se tuvo que enfrentar la acusada. Sus únicas palabras fueron pedir la comprensión de los jueces, ya que los actos realizados eran de una mujer primitiva, que no entendía lo que hacía. Fue así como la Corte de Constitucionalidad aprobó la pena de muerte como decisión final, no sin antes presentar la opción de 1 mes de arresto conmutable, con 1 quetzal por día como fianza, un valor bastante elevado para la época. Todo esto, si los defensores conseguían el indulto presidencial, pero como acto inexplicable, los abogados ni siquiera lo intentaron. Fue Manuela Hernández, la hija de 25 años de Mauricia, quien pidió verbalmente el indulto al general Jorge Ubico, y con un rotundo no, dejó claro que la sentencia debía cumplirse aquel 1 de agosto de 1941, frente al famoso árbol de Amate, que según decían, se alimentaba de la sangre de los condenados. La población se reunía para ser testigo del cumplimiento del fusilamiento frente al paredón del cementerio general, pero, una vez más, el proceso fue extraño y la condena se realizó en el interior de la penitenciaría central. Fue así como terminó esta historia, un hecho que para muchos fue justicia y para otros una condena de muerte no investigada, ya que se pudo tomar en cuenta los motivos que llevaron al crimen, evitando la sentencia de muerte. La pregunta que sigue rondando a muchos es por qué una familia completa tomó esta decisión, si no había bienes o posesiones de valor de por medio. Sin duda este es uno de los casos más llamativos y recordados de Guatemala, en donde el protagonista fue un simple tecomate. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y seguirme en las redes sociales. Es la mejor manera en que puedes apoyarme.